Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más aquí a Agronomía Técnica en Chile, ATECH. Aquí les habla Pedro Emilio Fernández desde el sur de Chile, disfrutando de una magnífica y muy linda primavera. Y no se vayan porque hoy día les tengo una charla fabulosa acerca del cultivo del pistachero en Chile, de la producción de pistacho, que es probablemente uno de los cultivos que produce más beneficios económicos dentro de la agricultura. Así que esta va a ser una charla súper interesante. Eso es lo primero que quería decirles y, eh, a ver, voy a poner el puntero láser. Y lo otro que quería comentarles es que en el canal tenemos también varios otros videos sobre cultivos leñosos y cultivos subtropicales, como el cultivo del palto, cultivo de cítricos, cultivo del nogal. Tenemos también de climas templados, por ejemplo, cultivo del duraznero, cultivo del almendro, cultivo del avellano, y tenemos además más de 40 videos en el canal de diferentes temas sobre tecnologías agrícolas. Así que los invito a que si quieren ver más de este tipo de videos, no sé, quieren saber más cosas sobre diferentes, también tengo cultivos anuales. Busquen acá abajo en el circulito que dice ATECH acá abajo en la plataforma de YouTube y pueden encontrar entonces más videos de ATECH, Agronomía Técnica en Chile. Así que, sin más preámbulos, vamos entonces al cultivo del pistachero en Chile. Bueno, ¿qué es el pistachero? El pistachero, bueno, aquí hay una fotografía, aquí hay un arbolito ya de unos 8 o 9 años ya cargadito, ya con fruta. Bueno, el pistachero es un árbol frutal pequeño, es caducifolio, ¿cierto? Pierde sus hojas en invierno, de porte medio, de entre unos 3 a 7 metros de altura, digamos, no más allá, no crece más que eso. Es una planta diclinodioica. ¿Qué significa diclinodioica? Diclino significa que tiene flores unisexuales en la planta y dioica significa que están en diferentes plantas. O sea, por ejemplo, como un contraejemplo, les puedo poner que el avellano europeo, es una planta diclino monoica. Eso significa que tiene flores unisexuales, pero es monoica, significa que están en el mismo árbol están las flores en el avellano, por ejemplo. Están las flores masculinas y femeninas en el mismo árbol, pero en el pistachero esto no pasa. El pistachero es diclinodioico, o sea, las flores unisexuales están en una planta macho y en una planta hembra, y esto es crucial en el tema del cultivo del pistachero porque esto es súper importante porque necesitamos una cierta cantidad de machos por cantidad de hembras, más o menos un 10% de machos, o sea, podríamos decir de cada 10 hembras, un macho. Lo otro es que el origen del pistachero está más o menos en Asia o Medio Oriente, más o menos donde está Irán, Irak, la antigua Persia, en la antigua Mesopotamia, podríamos decir, ahí donde estaban los sumerios. Es una planta que puede vivir más o menos entre 100 a 300 años, aunque también hay algunas especies que ustedes pueden encontrar, algunas variedades que ustedes pueden encontrar en internet que han llegado a vivir más de 500 años. Y se cultiva desde antes, como les digo, desde mucho antes de Cristo, así como la vid. Es una planta de cultivo antiquísimo, era muy usada seguramente por los reyes, por la gente de importancia, que tenían mucho dinero seguramente de la época antigua, porque es un fruto muy delicioso y además tremendamente alimenticio. Bueno, ¿por qué cultivamos entonces esta planta? La planta del pistachero la cultivamos, ¿cierto?, para producir el pistacho, ¿cierto?, que es la semilla, en el fondo, es la semilla de la planta que se produce en las flores hembras y que se puede comer. Generalmente lo que más se consume es como snack. Y también hay una parte que se puede consumir o se puede, consumir en forma industrial. Su clasificación botánica, para los que les interesa la parte de la botánica, ¿cierto?, pertenece a la división Magnoliófita, clase Magnoliopsida, es del orden de las sapindales y de las familias de la Anacardáceas. En Chile tenemos una anacardacia, el litre. Bueno, no me voy a referir al litre, pero hay una anacardacia en Chile, que es, por ejemplo, el litre. Otras anacardacias famosas son, por ejemplo, el mango, ¿sí?, el mango y el castaño de cajú. El castaño de cajú
el Anacardium occidentalis. Es una planta que yo me voy a referir en un futuro, voy a hablar del castaño de cajú. Bueno, el género es pistacha y la especie es Pistacha vera. Las flores machos son estaminadas, se presentan en racimos de unas 500 flores. Tienen anteras tetragonales, como se ve aquí, por ejemplo. Aquí está la flor macho. Las flores hembras son de ovario súpero, ¿cierto? Tienen 3 estilos. Están unidos, no tienen corola ni pétalo y son de polinización anemófila. Aquí está la flor hembra, acá está la flor macho, ¿cierto? Aquí se ve que no son flores de polinización anemófilas. El macho produce el polen y a través del viento y le fertilizan a la hembra. Las hojas son pinnadas, o sea, significa que son así como una pluma, ¿cierto? Con foliolos de un lado y de otro, ¿cierto? Que forman, desde el peciolo, forman un raquis primario y un raquis secundario, de 10 a 20 centímetros. Tiene un sistema radicular pivotante, profundizador, lo que le da a la planta, ¿cierto? Ciertas características de resistencia a la sequía, bastante resistente a la sequía, digamos. Que soporta cierta escasez hídrica y tiene siempre un crecimiento acrotónico, apical, parecido así como al de las vides. Eso es un poquitito sobre la planta. Un poco sobre la fruta, ¿cierto? El pistacho es una drupa indehiscente con exocarpio y mesocarpios carnosos, que es el que le llamamos el pelón, como vemos aquí en esta fotografía, ¿cierto? Y un endocarpio duro, aquí como está aquí, ¿cierto? Que contiene el interior la semilla, la semilla es lo comestible, como lo vemos acá, ¿cierto? La composición bioquímica de unos 100 gramos de pistachos produce más o menos unas 576 kilocalorías. Tiene más o menos 100 gramos de pistachos, tienen 20 gramos de proteína, 47 gramos de grasa saludable. Estos son cifras promedio, 27 gramos de carbohidrato, 10 gramos de fibra, vitaminas, también tienen muchas vitaminas, minerales. Es rico especialmente en vitamina B6, también en potasio, en magnesio y antioxidantes. El pistacho, la fruta del pistacho, ¿cierto? Se puede evaluar, ¿cierto? En base a su porcentaje de llenado de frutos sobre la cantidad total. También el peso de la nuez se puede utilizar, también el peso de la semilla también, aquí como lo vemos acá haciendo la fotografía, la semilla. Y también una de las formas en que podemos evaluar comercialmente el pistacho es a través de la cantidad de frutos por onza americana, que es una de las medidas que más se usa. Por ejemplo, el calibre 21-25 es uno de los calibres que más se compra en el mundo y es probablemente el que ustedes van a encontrar en los supermercados cuando compran esa bolsita de pistacho. El crecimiento total de pistacho en una temporada, ¿cierto?, forma una curva de doble sigmoide. Y la maduración, ¿cierto?, de la fruta se produce en madera de 2 años. Así, bueno, bien parecido también, como les digo, al cultivo de vides. Bueno, aquí quiero presentarles entonces las variedades que yo más conozco de pistacheros. Está, por ejemplo, bueno, la más famosa y la más plantada en el mundo es Kerman. Después está, por ejemplo, la Larnaca, está la variedad Cirora, Red Alepo, Aegina, las variedades Mater, Avidon, las últimas variedades que son americanas y que tienen bastante pocas necesidades comparado con otras variedades, tienen menores necesidades de frío, como Lost Hill, Golden Hill. Después hay unas que son interesantes, que yo las encuentro interesantes porque en Chile tenemos climas en algunas partes de Chile, o sea, no todo Chile, obviamente, en el norte de Chile, por ejemplo, entre Illapel y Copiapó, tenemos climas bastante parecidos a los climas que son ideales para la producción de pistacho en Irán. Y allá se producen este tipo de variedades como la Akbari, por ejemplo, y la Badami. Así que estas son variedades que pueden estar para esa zona, digamos, esa zona como entre Copiapó y Illapel, por ahí. También está la variedad, por ejemplo, Abijor, Soleta, está la otra Penta, Nazaret, Diafaz, y hay otras variedades más, pero aquí yo les pongo las más nombradas. Entre las variedades macho está Peter, por ejemplo, Chico, Randy, Ascar, C12, K13, M38, Nazar, Egina, la Mater macho, la 115, Chris,
el grupo de las Pioneer, ¿cierto? Los machos Pioneer, son todas también variedades que son bastante conocidas. Y bueno, ¿y qué criterios? Yo quiero ponerles aquí algunos criterios que pueden servir y que son, yo creo, criterios esenciales para poder elegir una variedad. Porque esto es súper importante, porque según el lugar que yo tenga, el predio agrícola que yo quiera plantar, ¿cierto? En relación a las características de ese predio agrícola, yo tengo que elegir una variedad. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros criterios, ¿cierto?, es la aceptación comercial, como por ejemplo como Kerman. Kerman es muy plantado porque tiene una gran aceptación comercial por su cascarita bien blanquita, ¿cierto? La presentación que tiene, el calibre que les digo, un calibre 21-25, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un criterio es la aceptación comercial, ¿cierto? Que me compren mi producto, que sea, no, o sea, si el producto es bueno, no es suficiente, tiene que ser también de aspecto bonito también. Entonces, otro criterio también para elegir una variedad tiene que ser, por ejemplo, las horas de frío. De pocas horas de frío o de más horas de frío. Grados también en relación a la cantidad de grados días calor, ¿cierto? La cantidad de grados calor que necesita para completar la maduración del fruto, completar su maduración total y su dehiscencia. También el que tenga facilidad de labores como la poda, o sea, que sea fácil de podar, por ejemplo, puede ser también un criterio para elegir una variedad. La época de floración, también el peso de los frutos con cáscara, ¿cierto? El peso promedio de frutos con cáscara que está dando esa variedad. El peso de la pepa, forma y tamaño de los frutos también, ¿cierto? El color de la cáscara, como les digo, es un aspecto súper importante, que su cascarita, la cascarita tenga ese color como beige clarito, medio casi blanco. Tamaño también del árbol, tamaño de la variedad, el vigor que podría tener esta variedad, que se combina después con el portainjerto. Sabor y color de la pepa. Porcentaje de frutos que sean tipo snack, como les comentaba, de la onza 21, un calibre 21-25. Esto lo voy a profundizar al final de la presentación. Grado también de alternancia, porque se da mucho en estos árboles la becería, ¿cierto? Los años on-off. Aunque esa es una defensa que tienen estos arbolitos, pero yo creo que la buena fertilización, un buen manejo también de las podas y el riego, un buen riego con una cantidad de agua equivalente a la evapotranspiración de cultivo, esta becería debería reducirse bastante. También puedo usar otro criterio como el porcentaje de dehiscencia, ¿cierto?, de fruto. Y también el uso industrial del fruto, o sea, o si es para snack o si es para uso industrial, ¿cierto? Eso, digamos, son criterios que yo les dejo acá para la elección de una variedad. Bueno, y en cuanto a portainjertos, los portainjertos más, ¿cierto? Los más usados, los que yo más conozco, los más nombrados en el mundo son, por ejemplo, el pistacha atlántica, el pistacha terebinthus, el pistacha interguérrima también, el UCB1, por ejemplo, el UCB1 que es resistente a verticillium. El platinum también es otro portainjerto que está dando mucho que hablar. Los Pioneer, el Pioneer Gold 1, el Pioneer Gold 2, simplemente un pistacha vera, que puede ser por ejemplo, el UCB1 es clonal. El pistacha vera es desde semilla. También están también el pistacha palestina, también, por ejemplo, otro portainjerto. Yo, en todo caso, en este tema de los portainjertos, yo, por lo menos en mi opinión, yo pienso que los que hay que usar son los clonales, como el UCB1 o el Platinum, por ejemplo. Esos son los que, a mi parecer, son, aunque estos son opiniones agronómicas, mi opinión es que son más caros, obviamente que son más caros, pero creo que este tipo de portainjertos, los clonales, ya injertados con la variedad, eso es lo que hay que plantar. Para mí, hacer injertaciones sobre los portainjertos en el terreno, lo encuentro que es un poco, para mi gusto, un poco peligroso, y además puede significar
pérdida de tiempo, y en el cultivo del pistachero el tiempo es importante porque para que el pistachero exprese su productividad pueden pasar incluso más de 10 años. Entonces, criterios para la elección de portainjerto. Bueno, algunos criterios para la elección de portainjerto puede ser resistencia a frío o calor o humedad del portainjerto a la zona que yo quiero, porque recuerden que no hay un portainjerto ideal. O sea, no existe el mejor portainjerto. Existe el portainjerto ideal para ese clima, para ese suelo que yo tengo, para esa cantidad de agua que yo tengo disponible para regar. Así que algunos criterios entonces para la elección de estos portainjertos puede ser la resistencia al frío, calor, humedad. Recuerden que estos datos tienen que dárselos los viveros que comercializan este tipo de portainjertos, y también si es que los comercializan ya injertados. También la adaptabilidad al suelo, por ejemplo, pH, textura que puede tener el suelo, la resistencia a enfermedades como verticillium o fitóftora, la inducción de vigor a la variedad también es otro criterio, la inducción de producción también a la variedad, la combinación, ¿cierto? Portainjerto variedad, que si me da o quizá reduce la producción, la compatibilidad, ¿cierto? También con la variedad, que sean bien compatibles, facilidad de la injertación, ¿sí? Porque este es un proceso, el pistachero es complicado un poquitito en su injertación. No es tan fácil así como en las vides, que las vides son súper fáciles, ¿cierto? Hacer las injertaciones con máquina y todo eso. También la resistencia a la humedad, ¿cierto? Al encharcamiento no resiste. Las raíces del pistachero es muy sensible a la anoxia radicular. Piensen que, como les dije, esta es una planta de climas áridos. Viene de esas zonas de Mesopotamia, ¿cierto? Donde son climas áridos. Entonces es una planta, por eso que es bastante resistente a la sequía. También resistencia, como les digo, a la falta de agua, sequías prolongadas, disponibilidad de plantas injertadas en vivero, también ese es otro criterio para la elección. Y también la entrada en producción. También otro criterio que yo tengo que tener en cuenta para la elección del portainjerto. Y como les digo, estos criterios son los que uno debe aplicar, y los que resuelven un poco estos criterios son, ¿cierto?, las empresas que venden las plantas, tanto injertadas como para ser injertadas en campo. Bueno, la fenología del pistachero acá en el hemisferio sur, ¿cierto? Haciendo un pequeño resumen, bueno, aquí yo les muestro un poco la flor hembra, cómo también se va desarrollando anualmente, y la flor macho, ¿cierto? La flor macho que produce una gran cantidad de polen. Yo pienso también que una de las cosas que la tecnología nos puede ayudar en la polinización de pistachero es el uso de drones. Con drones que se pueden cargar en el caso de cuando haya una dicogamia, o sea, haya un desfase entre la producción, si hay un desfase muy marcado entre la producción de polen y la receptividad de la flor hembra, se podría guardar polen y aplicar polen cuando la receptividad de la hembra es total, aplicarlo con drones. Podría solucionarse un poco ese tema de esa manera, ¿cierto? En España, por ejemplo, ya en los lugares donde hay grandes plantaciones, casi ya no hay problemas de polinización, porque como hay tantos árboles plantados y hay tantos machos, entonces hay una enorme cantidad de polen dando vuelta. Pero en lugares aislados, si usted hace una plantación en un lugar aislado, va a necesitar a lo menos 1 o 2 o quizás hasta 3 machos para poder asegurarse de que este desfase de producción de polen versus la receptividad de la hembra no se produzca. O, como digo yo, la utilización de drones que apliquen desde arriba, desde una altura un poco sobre la copa de los árboles, apliquen el polen. Así como le digo, los estados fenológicos, por ejemplo, acá en el hemisferio sur se produce, por ejemplo, entre mayo y agosto, en la época invernal, se produce la latencia invernal, cuando el arbolito no tiene hoja y puede resistir en esta etapa temperaturas incluso de menos 10 grados, menos 15 grados bajo cero. Así que aquí en Chile no va a tener ningún problema para soportar los inviernos. En septiembre ya se produce la brotación, y aquí ya sí puede ser afectado por heladas. Después, más o menos en octubre, se produce ya la floración. Entre octubre y noviembre se produce ya el cuajado de frutos.
Y entre noviembre y febrero, de noviembre a febrero ya se va produciendo el crecimiento de frutos y ya la maduración se produce entre febrero, marzo, incluso puede ser hasta abril para ya la maduración de cosecha y la cosecha propiamente tal, ¿cierto? Aquí vemos los árboles brotados, los árboles ya floración completa, floración total, y ya aquí el pelón listo ya con este colorcito, listo ya para la cosecha. Bueno, requerimientos sedafoclimáticos. Esto es súper importante porque el pistachero es muy sensible a los requerimientos sedafoclimáticos. ¿Y cuál es el más importante? El más importante en Chile es el clima. El clima va a ser el punto más importante para el cultivo del pistachero. Segundo lugar va a ser el agua disponible. Eso va a estar en segundo lugar en importancia. Y en tercer lugar el suelo. El suelo es podríamos decir que de estos tres factores es el que podemos manipular. Podemos manipular porque si un suelo está muy duro podemos ¿cierto? Aplicar topos o garras y poderlo ¿cierto? Poderlo mullir el suelo, romper capas duras. Podemos aplicarle materia orgánica si le falta materia orgánica, si le falta fertilidad también podemos fertilizarlo. Así que el suelo es de estos tres aspectos es el menos problemático. Entonces, bueno, el clima, el pistachero requiere un clima frío en invierno, ¿cierto? Requiere horas de frío y cálido en primavera, o sea, requiere hartas horas de calor en primavera y veranos largos, primaveras y veranos calurosos y largos. Entonces requiere más o menos, dependiendo de la variedad que ustedes vayan a elegir, puede ser entre 400 a 1200 horas de frío. Y requiere, para llegar a la maduración de cosecha, entre 2800 a 3200 grados día. Algunos dicen que hasta casi 4000 grados día en algunas variedades. Con temperaturas, por ejemplo, las temperaturas medias del lugar tienen que superar los 13,8 grados a 13,8, o sea, hasta más o menos hasta 18,5 grados Celsius. Más de 13,8 grados Celsius de temperatura promedio. Por tanto, su cultivo es factible en Chile. Su cultivo factible está más o menos en latitudes geográficas entre los paralelos 27 y 36 de latitud sur. O sea, más o menos entre Copiapó, esto correspondería más o menos, ¿cierto?, entre Copiapó y Chillán, más o menos. Temperaturas de menos, soporta, como les digo, en invierno temperaturas de menos 10 grados, incluso menos, y en verano temperaturas de 45 grados. En brotación y floración, sí, como les comenté hace un ratito atrás, no soporta temperaturas que bajen de menos 1 grado Celsius. O sea, las heladas en brotación y en floración lo perjudican, al igual que todos los demás frutales que ustedes conocen. Humedad relativas ideales para el pistachero están más o menos entre 50% y 45%. Humedades relativas mayores podrían generar condiciones para el ataque, ¿cierto?, de enfermedades fúngicas. Así que esto más o menos entre 50 y 45% serían los ideales de humedades relativas. Hablamos que este es un frutal que en Chile podríamos decir lo que es de clima subtropical, porque en Chile, ¿cierto?, más o menos entre Antofagasta y Curicó geográficamente digamos, entre Antofagasta por el norte y Curicó por el sur, son las áreas subtropicales de Chile, consideradas subtropicales por el tema de los paralelos geográficos. Requiere también vientos suaves, también, ¿por qué? Como les comentaba, por su polinización anemófila, que significa polinización a través del viento. En cuanto a suelos, se adapta bien a suelos pobres, francos arenosos, francos limosos, profundos, mínimo 1 metro de profundidad, ¿cierto? pH de más o menos, requiere un pH entre 6 y 8 más o menos. Ese es su pH que mejor anda el pistachero. Resiste también conductividad eléctrica, puede resistir hasta 15 decímetros metros. En Irán hay registros que pistacheros pueden resistir hasta 20 decímetros metros. Como les comentaba, ciertos suelos anegados no soportan ni acumulaciones de agua, o sea, empozamiento pueden matar a la planta, los empozamientos. Materia orgánica necesita al menos un 2% en el suelo. En cuanto al agua que necesita el pistachero también requiere agua, a pesar de ser una planta que resiste sequía, y en otros países lo cultivan en secano.
Pero aquí en Chile yo creo que es casi imposible hacerlo por la sequedad y los problemas de sequía que tenemos en Chile. Yo diría que es casi imposible hacerlo en secano. Aquí hay que considerar tener por lo menos entre 4.000 y 7.000 metros cúbicos de agua al año, y sobre todo en la época de primavera-verano. O sea, hacer los riegos casi como corresponde, casi como se hace, por ejemplo, en las vides. En cuanto a plagas y enfermedades, miren, el pistachero no presenta, y aquí en Chile no ha presentado, por lo menos yo no tengo antecedentes de que haya presentado problemas de plagas y enfermedades graves. Pero en plagas podría ser afectado por el pulgón negro del dogal, probablemente trips, también ácaros como la arañita roja, lo van a afectar. También puede ser afectado por conchuelas, escamas blancas, chanchito blanco. El chanchito blanco en prácticamente todos los frutales anda, así que también puede ser que afecte al pistachero, pero no creo que sea de gran problema, y en el caso de ser una infestación grave se pueden hacer alguna aplicación de plaguicida. Dicen que también esto no me consta a mí, pero dicen que también escarabeidos como el pololo café se alimenta también o sea, lo han encontrado que se alimenta de las hojas. En cuanto a enfermedades, le puede atacar el verticillium, ¿cierto? Aquí como vemos, por ejemplo, acá un pistachero con verticillium, septoria también, alternaria, acá como se ve acá, alternaria. También fomopsis, ¿cierto? Enfermedades de las maderas, las botryophaeria, como también atacan, por ejemplo, a las vides, a los olivos, ¿cierto? A los mismos avellanos acá en el sur también. También el problema de la fitóftora, ¿cierto? Por eso que los riegos, ¿cierto? Siempre yo digo que los emisores de riego que están muy cerca de los troncos de las plantas son casi la fija entrada de fitóftora en digamos, en la corona de la base la base del tronco. La fitóftora es un problema también grave, bueno, como por ejemplo los paltos también, la fitóftora. Y también armilaria. Nematodos se ha indicado que el meloidogine sí puede tener un efecto detrimental en los pistacheros. En cuanto a malezas, ¿cierto? Se ha reportado también el bledo, el norte la verdolaga, el cardo, ¿cierto? La correhuela también, que está en todos lados, la malva, algunas gramíneas como las vallicas, el sorgo de Alepo. Recuerden que en Atech tengo varios videos, como 3 videos sobre malezas en huertos frutales, donde hablo de todas estas malezas y de su control. Lo mismo que también en plagas tenemos videos, por ejemplo, plagas en palto, donde hay varias que están acá, y pueden encontrar también algunos aspectos de su biología y control. Y enfermedades también, tengo varios videos de enfermedades en avellano, enfermedades también en palto, ¿cierto? Enfermedades, no me acuerdo qué otra más, pero tengo varios, también en papas, en vides, también tengo algunas enfermedades que aparecen aquí también, y con su manejo y control. Algunas estadísticas productivas sobre el pistachero. Bueno, la producción mundial de pistachos con cáscara a nivel mundial se estima más o menos, o sea, en el año 2024, se estimó más o menos en 1.167.800 toneladas. O sea, estamos sobre el 1.000.000 de toneladas en estos últimos años en producción mundial. Y estas producciones en estos momentos, porque el liderazgo de la producción de pistacho primero fue Irán, uno de los primeros productores, después pasó a ser Turquía, y en estos momentos es Estados Unidos quien lidera la producción mundial de pistachos. Estados Unidos lidera la producción mundial con 503.700 toneladas. Turquía le sigue con 415.000 toneladas. Irán con 200.000 toneladas. Irán ha ido cayendo porque tiene el mismo problema que Chile. Está teniendo sequía constante todos los años, y la pérdida de agua está reduciendo, ¿cierto?, las superficies plantadas de pistacho. Siria está también con 55.000 toneladas. Grecia con 11.000 toneladas. En el hemisferio sur, acá en nuestro hemisferio sur, ¿cierto?, de la Tierra, el país que tiene las mayores producciones es Australia, que tiene unas 1.500 toneladas. Le sigue Argentina, que más o menos produce unas 200, 300 toneladas. Esto no lo tengo tan claro, pero más o menos tienen más de 1.000 hectáreas plantadas. En Chile
está en tercer lugar. Se estima que la producción está entre unas 100 y 150 toneladas distribuidas entre unas 100 y 150 hectáreas plantadas entre Copiapó y Chillán, sí, más o menos, o quizás menos en estos momentos. Es poco lo que se está plantando y en ese sentido yo creo que tenemos que tratar de incentivar, porque Chile presenta muchos lugares, hay lugares que no, pero sí hay muchos lugares que presentan condiciones ideales para la producción de pistacho. Entonces lo que se requiere, creo yo, es hacer microplantaciones en varias partes y probar, y ir probando desde ya. Aunque yo sé que esto es un cultivo que demora mucho tiempo, pero hay que hacer pruebas y hay que hacer plantaciones. Y yo sé que hay algunas plantaciones que también que están teniendo un cierto éxito acá en Chile. Y como le digo y lo recalco, hay lugares que tienen unas grandes condiciones. Además que el cambio climático va a hacer que la posibilidad de plantar pistachos cada vez se venga más hacia el sur de Chile. Y si se viene mientras más al sur de Chile se venga, va a tener el agua suficiente para los regadíos que necesita. Así que yo tengo bastante esperanza en este cultivo. Puede ser una opción y muy interesante. Muy interesante. Además, piensen ustedes que el que cultive pistachos va a tener una fábrica de pistachos. En el fondo, una plantación de pistachos como una fábrica de pistachos. Y esta fábrica la va a poder tener por lo menos 50 o 60 años. O sea, el que la haga ahora con dedicación y va plantando en forma escalonada, quizás puede partir con 1 hectárea, al otro año 2 hectáreas, ya teniendo más experiencia, en tercer año puede plantar 10 hectáreas más, por ejemplo. Y en ese sentido, esa producción se la puede heredar después a su hijo. Este puede ser es un típico cultivo que es un cultivo que se puede hacer familiarmente. Y después de su hijo, sus nietos pueden seguir con la producción de pistacho. Porque además, recuerden que la demanda de pistacho es muy superior a la oferta, por eso que los precios son tan altos. Si una bolsita de 80 gramos de pistacho vale 2.500 pesos en el supermercado, 80 gramos. Y un árbol puede llegar a producir varios kilos de pistacho, un solo árbol. Y en 1 hectárea pueden haber más de 400 árboles. Bueno, y aquí les quiero poner un pequeño resumen de algunas de los principales problemas y beneficios que veo yo, digamos, de la producción de pistachos en Chile. Entonces, como aspectos negativos, por decirlo así, podemos decir que los árboles de pistacho presentan un esteñerismo de años off y años on, que yo creo que se pueden reducir bastante. Se puede reducir esto con buenas fertilizaciones y con buenos riegos y buenas fertilizaciones, manejando ese tipo de cosas. Yo creo que se reduce este problema del añerismo, porque en los añerismos el becerismo es una defensa del arbolito cuando tiene altas producciones un año, por eso se dice el año on, y entonces el otro año es off porque el arbolito se está defendiendo porque le falta nutrimento. Pero si después de las cosechas le agregamos, como en los nogales, por ejemplo, le hacemos buenas aplicaciones de riego y unas buenas fertilizaciones, entonces podemos reducir este tipo de añerismo en la becería. También el otro problema que presentan los pistachos es que presentan un alto índice de aborto floral. También presentan esa suerte de dicogamia que digo yo, no es una dicogamia botánica propiamente tal, porque son plantas separadas, pero es un tipo de dicogamia cuando el macho produce polen y la hembra no está receptiva, ¿cierto? Se produce ese desfase temporal. Entonces ese también es un problema que yo digo que se podría resolver con el uso de drones con polen. También puede presentar algunas variedades, más que otras, presentan un gran porcentaje de frutos vanos, como se produce también en los avellanos. Si ustedes saben, los que cultivan avellanos saben que siempre hay un porcentaje de avellanos que uno los ve como que se ven bien, pero por dentro están vacíos. Bueno, también presentan dificultad en la injertación, ¿cierto? Por eso que yo aconsejo que la plantación se haga con plantas ya injertadas, no injertar en el mismo, no sobre los portainjertos ya plantados. El otro problema es la lenta entrada en producción, porque si bien los pistacheros pueden presentar ya floraciones a los 3 o 4 años, pero no son floraciones productivas, o sea, esas hay que radiarlas, porque
para que los fotosintatos se vayan a que el arbolito se sostenga, digamos, no es para producir, no, de hecho no se produce prácticamente nada. Entonces la producción real se va produciendo después de los 5, 6 o 7 años. De ahí empieza la producción comercial. Y por eso que el retorno de la inversión se produce después de los 7 años. Entonces lenta entrada en producción también es otro de los problemas. Y lo otro que probablemente hay un alto costo en las plantas injertadas, sobre todo en las plantas como las variedades como Golden Hill o Lost Hill, deben ser plantas con royalty, ¿cierto? Y entonces son más caras. Bueno, aspectos positivos del cultivo del pistachero es la alta demanda de pistachos, que es muy superior a la oferta. O sea, la venta de si su producto usted lo tiene bien, tiene totalmente asegurada la venta. O sea, puede vender en el mercado nacional, porque en el mercado nacional hay un déficit. Aquí nosotros somos netos importadores de pistachos en Chile. Lo otro bueno es que es un alimento fabuloso, contribuye a la salud cardiovascular, a la presión. Ustedes pueden buscar en internet todos los aspectos positivos que presenta el pistacho a la salud. Es una gran cantidad de aspectos positivos. Es un excelente alimento para deportistas, por ejemplo. También es un alimento concentrado. De hecho, comer demasiados pistachos puede ser incluso contraproducente. O sea, podría provocarle problemas estomacales. Comer demasiados pistachos por lo concentrado que es esta semilla en términos alimenticios. Lo otro es que los proyectos se pagan entre 7 y 10 años y luego se producen ganancias económicas, y esto es lo bueno, durante 50 años. O sea, entre 7 y 10 años usted recupera la inversión, y después que recupera la inversión, después es solo ganar dinero. Por eso digo que esto es un tipo de cultivo que se presta mucho para empresas familiares, por ejemplo, donde usted quiere heredarle ya una fábrica de producir pistachos a su hijo, y a su vez, si lo cuidan bien, lo puede tener hasta sus nietos, porque son árboles, como les digo, longevos. Bueno, y para iniciar entonces una plantación de pistachos, lo primero que hay que hacer es un pequeño proyecto de plantación. Y como les comentaba, ¿cierto? Para el proyecto de plantación debe considerar primero un estudio de factibilidad, ¿cierto? ¿Con qué antecedentes? Con los que yo les indiqué hace unas diapositivas atrás, ¿cierto? El clima, ¿cierto? La cantidad de horas de frío del lugar, la temperatura media, los grados día, calor, base, 10 grados. Entonces es recomendable que si usted tiene un terreno y tiene interés de hacer un proyecto de pistacho, inmediatamente compre, por ejemplo, un termómetro con data logger de máxima y mínima y lo ponga en el lugar para ya ir empezando a registrar las temperaturas, ¿cierto? Porque eso nos va a dar una idea. También se puede usar la inteligencia artificial, ¿eh? La inteligencia artificial se puede utilizar en algunos sectores donde hay, digamos, sistemas de medición de clima, que esté conectado a internet. La inteligencia artificial le puede indicar la cantidad, por ejemplo, el promedio de horas de frío que hay en los últimos 10 años en ese sector. También la cantidad de horas calor que se ha producido en ese sector en promedio en los últimos 10 años, ¿cierto? Y hay que pensar que el cambio climático, que al aumentar un solo grado, aumenta cualquier cantidad, la cantidad de grados calor. Entonces, y eso es un aspecto importante, porque si usted hace una plantación, por ejemplo, a nivel de Chillán, probablemente en 10 años más sea, quizás ahora no es un lugar tan propicio, pero en 10 años más va a ser un lugar fantástico para la producción de pistachos. El otro aspecto, ¿cierto? Para poder determinar, ¿cierto?, la factibilidad de plantar pistachos, ¿cierto?, es tener una profundidad de suelo apropiada, un pH, ¿cierto?, que esto lo podemos manejar. Una cosa que no podemos manejar sí es la cantidad de agua. Sí se requiere por lo menos, o sea, si no tiene más de 500 metros cúbicos de agua en el lugar que usted quiere plantar, entonces, por ejemplo, ahí ya no es factible la producción de pistachos, de pistacheros en forma comercial. Entonces, como le digo, lo más importante es el clima, y en segundo lugar, el agua. El suelo se puede invertir y se puede arreglar. Bueno, pero pasando, si usted tiene un lugar, un predio agrícola en el norte de Chile, ¿cierto?, en estos lugares que yo dije, entre Copiapó y Chillán, que cumplen estas condiciones, las condiciones de clima, de agua en segundo lugar y suelo en tercer lugar, entonces usted puede ya hacer un proyecto de plantación en su predio. Y si eso es posible, entonces, una vez entonces aprobado el proyecto de factibilidad, entonces es posible llevar a cabo la plantación, considerando ¿qué aspecto?
hacer una cartografía, que yo siempre lo digo en todos mis videos que hago sobre cultivos de frutales leñosos, es hacer una cartografía completa del lugar, ¿cierto? Medir las superficies, perímetros, alturas, desniveles, ¿cierto? Curvas de nivel, todo eso me va a servir para todo lo demás del proyecto. Porque con eso, como les digo, después hago también el diseño de plantación y también el diseño agronómico y el diseño hidráulico, porque como les digo, el pistacho en Chile no es posible producirlo comercialmente sin un sistema de riego. ¿Qué sistema de riego hay que usar? Sistema de riego con goteo y con emisores. Bueno, aquí yo les muestro un ejemplo de un proyecto que está solamente un proyecto, no se ha llevado a cabo, pero es un proyecto, ¿cierto? En la zona norte de Chile. Acá está el mapa con mapa de diseño de plantación, ¿cierto? El mapa de diseño de plantación, este es el mapa planimétrico. Aquí, por ejemplo, está el mapa con la ubicación georreferenciada de los machos según los vientos predominantes. Aquí hay un mapa, por ejemplo, de las elevaciones. Recuerden que todo esto, hay un video que yo hice hace poco donde explico un poco el uso o las aplicaciones de los sistemas de información geográfica a la agricultura. Y yo entonces una de las cosas que les explicaba que lo único que se necesita para esto es un computador, es un receptor GPS y tener el software que es gratuito. Ustedes lo pueden bajar gratuitamente, el software QGIS, y pueden hacer todos estos mapas y pueden llevarlo a cabo para sus propios proyectos. Ustedes mismos pueden hacer sus propios proyectos. Aquí les muestro, por ejemplo, el diseño hidráulico. Acá está la caseta de riego, ¿cierto? Esta línea azul es ¿cierto? La tubería primaria. Y después aquí están las tuberías, los laterales, que son dos laterales. Para este proyecto se eligieron dos laterales por hilera ¿cierto? Por hilera plantada de pistacho, que están plantados aquí hembras y machos así bien distribuidos, con más o menos en un porcentaje. Acá, por ejemplo, se ven aquí están los sectores de riego. Y aquí está la división de sectores. Sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5 y sector 6. Estos son 6 hectáreas. Son más o menos de 1 hectárea cada sector de riego. Esto yo lo desarrollo de esta manera porque hacer una bomba de riego para regar todo, no. Prefiero poner una bomba de riego más pequeña, de menor HP, mucho más barata, para regar sectores de riego de 2 horas. Entonces se riegan 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Total de riego en un día, 12 horas, que es el riego máximo que yo utilizo en mis proyectos de riego para frutales. Bueno, algunos aspectos entonces agronómicos para la plantación a tener presente. Antes que todo, ¿cierto? Antes, ya cuando usted tiene ya pasado, ya sabe que puede plantar pistachos en el lugar que quiere elegir. Tiene el agua, tiene el clima, puede manejar el suelo. Entonces, lo primero antes de plantar es hacer una preparación de suelo profunda, por lo menos mínimo 1 metro de profundidad. Para eso hay que usar una garra, un topper, un arado topo Caterpillar con pasadas por lado y lado, o sea, pasadas cruzadas. Pero yo le aconsejaría el uso de la garra, esa garra que se entra como 1,5 metros abajo y rompe todo y mulle el suelo. Tiene que quedar bien mullido porque como yo les comentaba hace un rato, unas láminas atrás, el pistachero requiere suelos sueltos, ¿cierto? Requiere suelos sueltos y para que tengan buen drenaje, ¿cierto? Porque no va a resistir, como les digo, la asfixia radicular mata a las plantas. Entonces, recomendaciones, como yo les decía, usar plantas injertadas, plantadas después, ¿cierto? Plantadas, ¿cierto? O sea, tiene que poner usted el sistema de riego y después hacer la plantación. Usar para la plantación, ¿cierto? Protectores contra lagomorfos, ¿cierto? Protectores y contra el tronquito delicado, ¿cierto? De los portainjertos, usar protectores y tutores, donde usted va a ir amarrando, ¿cierto? El portainjerto y después también va a ir haciendo guía también digamos de la variedad injertada. Usar al menos, ¿cierto? 10 plantas macho contra el viento, polinización alemana, o sea, un 10% de plantas macho. O sea, o una de cada 10 plantas tiene que ser macho, o de cada 100 plantas hembra, 10 machos. Los marcos de plantación más usados, esto de los marcos de plantación
tiene que ver también mucho con el tipo de maquinaria con la que va a usar. Por ejemplo, si ustedes tienen maquinaria o tienen acceso a la maquinaria con paraguas, por ejemplo, entonces yo les recomendaría marcos cuadrados de 6x6 o 7x7, por ejemplo. Pero si tienen esas otras máquinas, ¿cierto? Cabalgadoras, quizás puede ser un 7x6. Y ya si otros sistemas de cosecha, ya puede ser 6x5 o 6x4. O sea, ahí tiene que ir, esto ya tiene que hacerse asesorar. Y también tiene que ver con la disponibilidad también de maquinaria, el marco de plantación. Quizás los marcos de plantación cuadrada sean los más ideales para toda la situación, en todo caso. Aquí ven, por ejemplo, con 2 líneas de riego, como yo los recomiendo. Y acá se ven, por ejemplo, las plantitas con sus protectores y también con sus tutores. Bueno, en cuanto al riego, ¿cierto? Para el estudio de riego en pistacheros y considerando la falta de agua en Chile, el estudio de instalación de riego debe ser llevado, ¿cierto?, con la mayor exactitud posible, ¿cierto? Hacer la mayor cantidad de estudios posibles para que esto sea lo más exacto, se aproveche el agua de la mejor forma. En Chile nosotros tenemos un déficit de agua ya de más de 10 años de sequía, así que esto no va a mejorar, lo más probable es que vaya a empeorar. Entonces lo primero que hay que considerar es el caudal continuo disponible, o sea, cuántos litros por segundo usted tiene, porque eso es lo que va a servir, nos va a ayudar a determinar la cantidad de hectáreas que pueden ser plantadas. Dentro del estudio de suelo, que hay que hacer obligatorio, ¿cierto? Es ver la capacidad de campo que tiene su suelo, el punto de marchitez permanente que tiene, la densidad aparente. Todos estos datos no son tan difíciles de obtener, se pueden hacer muchos, usted mismo los puede hacer en su casa, bueno, otros no, como la textura, ¿no? Pero lo pueden hacer en laboratorio, ¿cierto? Profundidad, ¿cierto? La profundidad de suelo, medir la profundidad de suelo, el porcentaje de piedra, también esto es importante para el riego y la exactitud del riego. La textura, que esto es mejor mandarlo a hacer a ¿cierto? Alguna empresa que haga análisis de suelo. También la velocidad de infiltración, todos estos datos son importantes para el diseño de riego. También la determinación, después de la determinación de estos parámetros que puse acá arriba para el riego, ¿cierto? Usted va a determinar entonces el agua aprovechable, el agua disponible total, ¿cierto? El agua fácilmente aprovechable, o sea, la lámina neta que va a tener. También el punto de agotamiento, ¿cuánto va a ser ese punto? Un 50% del agua disponible, puede ser el punto de agotamiento. Determinar la profundidad de raíces, ¿cierto? Demanda máxima de agua día anual, ¿cierto? La lámina neta máxima anual, ¿cierto? Eso hay que determinarlo para hacer después el estudio hidráulico de riego. También la eficiencia de riego, en este caso yo lo que recomiendo es el riego por goteo, así que una eficiencia, ¿cierto? Una eficiencia del 90%. Y también considerar precipitaciones anuales, aunque en el norte de Chile prácticamente no tenemos precipitaciones. En el estudio cartográfico que yo les mostré hace poco, en láminas anteriores, también ustedes van a determinar las pendientes, los desniveles, las elevaciones. Hay un mapa de elevaciones que yo se los mostré también, que ustedes, como les digo, lo pueden determinar con un equipo GPS, un receptor GPS, y con el software QGIS. Y con eso ustedes ya pueden calcular la carga dinámica total del sistema de riego, ¿cierto? Y con eso, ya calculando la carga dinámica total, pueden calcular el diámetro de tubería, el tipo de bomba que va a necesitar, cuánto HP, la presión en bares que va a necesitar la bomba. O sea, van a poder elegir la bomba exacta y como yo les digo, usar bombas pequeñas, entonces sectorizar para hacer los riegos. Así que pero se requieren todos estos datos anteriores. Y después, para iniciar el riego, ¿cierto? Hay que tener algún sistema, puede ser un sistema automático, el Viber puede ser, o usar tensiómetro, ¿cierto? Para ver en qué momento regar y para saber qué volumen regar, utilizar, ¿cierto? El balance hídrico, ¿cierto? La evapotranspiración del cultivo, multiplicándolo por un kc y por un ETO. Estos datos los pueden obtener ustedes por inteligencia artificial, ¿cierto? Solamente tienen que consultar la inteligencia artificial y también lo pueden encontrar en páginas de INEA. Acá en Chile nosotros estos datos están publicados constantemente, ¿cierto? La evapotranspiración de referencia y los kc para los diferentes, también en la Comisión de Riego, en las publicaciones de la Comisión de Riego Nacional en Chile también están
todos estos datos, así que no hay problema. Aquí yo les quiero mostrar, por ejemplo, una simulación de plantación 3D con el sistema de riego. Aquí ven la tubería, ¿cierto?, primaria con los laterales. Y simulando ya los pistacheros ya por lo menos con 7 u 8 años ya de porte. Aquí, por ejemplo, les muestro los mismos imágenes anteriores, cómo está sectorizado. Entonces aquí va la línea azul es la línea primaria. Y de ahí van saliendo entonces los laterales. O línea secundaria también le pueden decir algunos, quizás la primaria desde el cabezal, línea secundaria, y va entonces con los laterales que van 2. Yo uso 2 sobre hilera, con emisores que van de los 6 de los 4 a los 8 litros, pueden ser, dicho litros hora, y separados por 0,75 metros. Bueno, y ahí, ustedes según las condiciones del suelo los pueden concentrar. En el caso de demasiados lugares muy secos pueden utilizar quizás hasta tacitas y ahí concentrar los emisores de riego. Pero yo, como les digo, uso el sistema de sectorizar. Sectorizando, entonces sí se ahorra en energía y bomba. Entonces aquí les muestro la simulación. Esto es la simulación para mostrársela a los clientes que pueden contratarme para alguna asesoría. Entonces les muestro cómo va a quedar su sistema de riego y su plantación sin que esta exista, o sea, no hay nada. Pero yo les muestro cómo va a ser o cómo va a quedar en unos 7 u 8 años más. Aquí yo les muestro algunas imágenes nomás. Puedo hacer hasta videos de estas simulaciones de plantación. Bueno, en cuanto a la fertilización, en pistachos, según las recomendaciones y sugerencias hechas en esta charla, toda fertilización debe ser llevada a cabo ¿cuándo? Al inicio de plantación. Nosotros por análisis químico podemos hacer una primera fertilización de las plantitas, ¿cierto?, para la plantación de los portainjertos ya con las variedades injertadas. También después, en el tiempo, ya cuando los arbolitos van creciendo y tienen ya su sistema y ustedes ya le han instalado su sistema de riego, la fertilización se hace por fertirriego, ¿cierto? No vayan a meter tractores o cosas así tirando fertilizante, no, todo con fertirriego, ¿cierto? Es la forma más eficiente de hacer fertilización en pistachero, con 2 laterales, por eso los 2 laterales también. Y otra forma también que se puede hacer ya cuando los arbolitos ya están grandes y tienen follaje, se puede hacer también aplicaciones foliares, ¿cierto?, de algunos elementos más, microelementos. Las aplicaciones entonces se deben hacer en base a análisis químico de suelo y análisis foliares. Generalmente los análisis foliares aquí se toman en Chile, se toman en enero. Los datos, ¿cierto?, que los pueden contrastar, porque acá en Chile no hay estudios sobre, me parece que no hay estudios sobre la cantidad de elementos ideales en el follaje de todas las variedades de portainjerto, pero sí hay publicaciones, ¿cierto?, en California, por ejemplo, en Kerman y en otras variedades sobre sobre los niveles ideales que deben tener de elementos, ¿cierto?, las variedades de pistachero. Pueden encontrar esa información, ¿cierto?, para la Universidad de California. Pero aquí yo les pongo, por ejemplo, una fertilización que pueden considerar en relación a la producción, ¿cierto?, en relación a los kilogramos de pistachos producidos, ¿cierto?, que a todo esto los rendimientos, un rendimiento, digamos, bajo pueden ser unos 500 kilos por hectárea y un buen rendimiento pueden ser más de 3.000 kilos por hectárea o más. Yo sé de plantaciones que producen hasta 7.000 kilos de pistachos por hectárea. Entonces, lo que tenemos que devolverle al suelo son, por ejemplo, por cada tonelada de pistachos, más o menos entre 30 o 40 kilogramos de nitrógeno, entre 5 a 7 kilogramos, ¿cierto?, de P2O5 o de fósforo, ¿cierto?, de entre 40 y 50 K2O, ¿cierto?, de potasio, calcio de 10 a 15 kilos también por tonelada producida, magnesio de 5 a 8 kilos de magnesio por tonelada producida, zinc de 0,1 o 0,8 a 0,3 kilos por tonelada producida, y de boro súper importante en pistachero, no debe faltarle el boro, entre 0,5 a 0,1 kilogramos por tonelada producida. Así que esto es, digamos, puede ser una indicación de una fertilización ya para pistachero en producción, por lo menos, o sea, de más de 7 u 8 años.
En cuanto a la poda de pistachos, ¿cierto? La poda de pistachos la podemos dividir en podas de formación, poda de producción, poda de renovación, poda de limpieza, poda de aclarero y poda de rebaje, ¿cierto? La poda de formación es la que se hace más o menos entre los 1 y los 5 años. La poda de producción se hace generalmente en invierno, ya cuando la planta ya está en producción. Las podas de renovaciones ya se van haciendo después de los 12 o 15 años, ¿cierto? Ya se van haciendo podas de reproducción. De limpieza se pueden hacer también ya constantemente desde los 7 u 8 años, en primavera y verano. Podas de aclareo también en invierno. Podas de rebaje también en los árboles adultos, en especial en la alternancia también, podas de rebaje. Este tipo de aspecto de la poda es una de las labores, ¿cierto? La poda del pistachero es una de las tareas más importantes en el manejo del huerto, pues estas plantas presentan dominancia apical como las vides, entonces hay que podarlas porque si no la producción se va alejando de las ramas principales. Entonces este es uno de los puntos, quizás el único, donde se requiere una mano de obra bien capacitada, ¿cierto? Generalmente los pistacheros se hace, la poda de formación se hace con un eje central, con 3 o 4 ramas en forma de vaso, ¿cierto? Y que se vayan después agrandando, ¿cierto? Entonces aquí sí es algo que se necesita también asesoría. Aquí van a necesitar asesoría experta para ir haciendo correctamente la poda de formación. Pero como les digo, es con eje central en la que más se usa y con 3 a 4 brazos en vasitos, en pequeños vasitos. Con una altura, más o menos, que donde empiezan las ramas tiene que estar por lo menos 1,20 m. 1,20 m, 1,30 m, porque recuerden que después la cosechadora automática tiene que sujetar, o las cosechadoras sujetan y vibran el arbolito, entonces tiene que tener espacio entre las ramas, ¿cierto? Y el suelo, tiene que haber el espacio suficiente para que la máquina lo sujete y lo vibre para la cosecha automática, o sea, la cosecha mecanizada más bien del pistachero. En cuanto a la cosecha probablemente es la etapa más crítica del cultivo pistacho. La cosecha influye en la calidad del fruto, ¿cierto? En la eficiencia de secado y en el rendimiento económico. Comienza en forma comercial a partir más o menos del 6º año. ¿Cómo yo sé cuándo hay que cosechar? Bueno, visualmente, cuando el pelón ya se desprende con los dedos, ¿cierto? Se desprende con los puros dedos, se va desprendiendo cuando el pelón toma un color rojizo, como ustedes lo vieron en otras imágenes. El endocarpio se abre, ¿cierto? Y el endocarpio se abre y se puede ver la semillita dentro. También haciendo mediciones internas, ¿cierto? De humedad con 40-45% de humedad ya se puede cosechar, ¿cierto? Y también se puede medir la grasa y ver la dehiscencia del fruto. Entonces ahí se puede determinar el momento de cosecha. Y las cosechas pueden ser manuales, puede ser mecánicamente asistida o mecánica integral, ¿cierto? Como vemos aquí, tipo cosecha manual, con mecánica asistida o prácticamente totalmente automática, como está acá, ¿cierto? Donde ya solamente se hace, no se requiere ya más que el operario de la máquina. Algunos manejos de post cosecha. El manejo de post cosecha de los pistachos es de extrema importancia en el manejo de la fruta. Esto se hace para evitar especialmente hongos y deterioro del valor comercial de la fruta, ¿cierto? Lo más importante que quiero que ustedes sepan que en las etapas de post cosecha en la industria y en el snack tienen unas etapas, ¿cierto? Primero el pelado, lavado, secado, descascarado, ¿cierto? Sobre todo en lo que se produce pistacho premium, y el almacenamiento, que más o menos se hace entre unos 0 a 10 grados Celsius con un 65% de humedad. Aquí ven, por ejemplo, máquinas donde se trabaja con pistacheros. Otra cosa importante es que en Chile, y esto se tiene que hacer porque una de las cosas que pueden ser problemáticas en la post cosecha del pistachero, si no se tiene que hacer rápido, antes de 24 horas, máximo 48 horas, porque puede producirse, por la humedad que tiene el pistacho, puede producirse aflatoxina. En Chile, el límite de aflatoxina es de 4 partes por billón. Para el tostado, para snack,
¿cierto? Aquí yo se los comento, se hace más o menos a 130. El tostado snack, que es lo que más es lo que ustedes compran en los supermercados, se hace a 130 o 160 grados Celsius por al menos unos 30 minutos, con salado, saborizante, después se envasa en atmósfera modificada y después entonces queda listo para la venta en snack. Pero se hace, como les digo, a unos 130 o 100 el tostado y 160 grados Celsius, y después se le ponen, quizás en algunas marcas le ponen saborizante, pero casi siempre se usa, por ejemplo, sal. Y bueno, ya para terminar un poco con esta charla, quería hablarles finalmente de la comercialización de pistachos en Chile, ¿cierto? En Chile los pistachos se comercializan esencialmente como snack, como les digo, ustedes lo compran en los supermercados, ¿cierto? En bolsitas de atmósfera modificada de 80 gramos, 250 gramos, 500 gramos, así como vemos aquí en estas imágenes, ¿cierto? Los tipos de productos comercializados en Chile son básicamente con cáscara y tostado y salado, que es lo que más se comercializa, como se ve acá, ¿cierto? También con cáscara sin sal, ¿cierto? También pelado sin cáscara para snack premium, y esto también para repostería y gourmet, ¿cierto? Chile, les comento que es un neto importador, por eso digo que hay el espacio comercial para el pistachero es enorme, o sea, no hay problema para vender el producto si se hace bien y si se obtiene un buen producto. No van a tener problema de venderlo y obtener grandes rentabilidades, pero hay que tener paciencia. Y los precios de 2025, por ejemplo, en supermercado, una bolsita de 80 gramos vale entre 2.200 y 2.500 pesos chilenos. Precio del producto premium, $10 más o menos el kilogramo. Y cómo se mide, digamos, el calibre, cómo se mide el calibre de venta a nivel de exportaciones, por ejemplo. Generalmente se usa el códex alimentario o el calibre americano, pero lo que más se usa en realidad es el calibre americano, que es la cantidad de pistachos que se pueden medir o se pueden contar en una onza americana. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, el calibre 18-20, que es extra grande, premium. Está el 21-25, que es el más común, que es el que ustedes van a encontrar generalmente en este tipo de envase, ¿cierto? Grande para snack, el calibre 21-25. Después está el 26-30, que ya es el mediano común. Y ya el 30-34, que es pequeño, y este ya es de bajo precio, generalmente, y calibres menores todavía, es ya solo para industria. Así que bueno, amigos, eso era todo lo que yo quería hablarles sobre el cultivo de pistachero, que yo creo que es una gran oportunidad para todos los agricultores, ¿cierto?, del norte de Chile, donde se presentan las cualidades, ¿cierto?, climáticas o edafoclimáticas que yo les presenté. Así que, como les digo, bueno, eso era todo lo que yo quería hablarles, así que un gran abrazo y nos vemos en un próximo video aquí en Agronomía Técnica en Chile, ATECH. Les habló Pedro Emilio Fernández desde el sur de Chile. Nos vemos, gracias.